5 de mayo del 2003, el tan nombrado, hubo una frase que por alguna razón a muchos la creímos en aquel momento, que fue aquella de que dijo Néstor que no estaba dispuesto a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Y esa frase, la verdad que me parece que signó hasta el final lo que fue este camino recorrido. A esa frase le creímos mucho. Nosotros después tardamos en juntarnos, nos juntamos en la adversidad, de lo cual no digo que sea un mérito, porque los méritos en general se hacen para mostrarlos ante otros. Ese es uno de los capitales de Carta Abierta, ¿no? No solo no dejó las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, sino que no dejó al pueblo fuera de la Casa de Gobierno. La metáfora más fuerte fue su velatorio, donde el pueblo entró a la Casa de Gobierno y donde no solo, yo creo que todo este último tiempo, desde Carta Abierta, no sé, o por lo menos a mí, una de las cosas que nos pasan a veces cuando enumeramos, y ya la palabra enumerar, bueno, refiere a número, enumeramos las medidas por las que somos profundamente parte de este proceso y cuesta decir apoyamos al gobierno popular porque este es nuestro gobierno y porque Néstor, en mi caso particular, después de no haber conocido nunca lo que significaba en lo personal un líder, para mí lo ha sido también mi líder. Creo que durante mucho tiempo el enumerar los 4 millones de puestos de trabajo, los 2 millones de jubilados que no se hubieran podido jubilar, digamos, esa enumeración rápida que hacemos y a veces para ratificar que no es que somos oficialistas cuando a lo mejor nuestra costumbre no fue serlo, sino que en general se fue ser cuestionadores. Lo que ocurrió en la despedida de Néstor, en el abrazo a Cristina, fue que empezaron a aparecer, no solo, como decimos mucho ahora, empezaron a visibilizarse cada uno de esos millones, o algunos parte de esos millones que habían sentido esa política, no lo que el gobierno les había dado, no, porque este gobierno no dio, este gobierno hizo verdad esto de que donde hay una necesidad, hay un derecho y hay un deber por parte del Estado. Entonces, este gobierno dio lugar a los derechos y empezó a cumplir con esos deberes del Estado que fueron tan avasallados, tan apabuleados. Entonces, en la marcha de estos días aparecieron no solamente los cuerpos y fueron visibles todos, estuvimos muchas horas en la plaza, pero también muchas horas no nos podíamos desprender del televisor a las noches, tardes, sobre todo apagarlo era como otra despedida. Aparecieron las voces de cada uno de ellos. Y yo creo que un poco el futuro el futuro pasa por preguntarnos cómo reunir todas esas voces. A mí me cuesta en este momento hacer pensamientos, hipótesis más netamente políticas del estilo de lo que se viene. Bueno, sabemos que lo que se venía se sigue viniendo y se va a venir con todo. Pero además por no un respeto moral, formal a la cuestión de la pérdida de Néstor. Creo que para todos nosotros el vacío, el golpe, la marca que significa la muerte de Néstor, no digo que haya que esperar cronológicamente como antes que se ponía 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 5 meses de luto. Hay un vacío que esto genera, al cual hay que respetar no en el sentido moral formal, sino que ese vacío es el lugar, no a llenar tampoco con alguien que lo reemplace o con algo que lo reemplace, sino que es el lugar desde donde podamos volver a pensar qué fue lo que nos hizo a nosotras como Carta Abierta cuando la 125, y lo digo de nuevo, no como mérito, no como autoelogio ni como autobombo, porque la verdad que eso no nos sirve para nada, sino como aquellas verdades que supimos encontrar en política, aquella verdad de salir con todo con la 125, aún con aquellas cosas que sí podíamos pensar, bueno, pero había que haber construido un poco más.
pero fue contundente, nos nucleó, nos reunió, no nos separó más. Y creo que entonces hay que poder pensar sobre las verdades que supuso la palabra de Néstor, que fue una palabra que además lo excedió, porque aquella frase de que no estaba para dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, pasó a ser su ley, porque así como nos transformó, se transformó él. Él fue un hombre que fue obediente y sujeto también de esa voz que él pronunció. Pero esa voz, como decimos todos, yo no sé si los jóvenes aparecieron después de la muerte, creo que vienen apareciendo. Hay una larga marcha, hay una marcha que viene antes de Néstor, que con Néstor y Cristina se profundiza. Y hay una marcha que llegó a la Casa de Gobierno, que llegó a la Capilla Ardiente de Río Gallegos, y hay una marcha que comienza. Yo quiero respetar este vacío porque me permite sentir, pensar, reconsiderar, imaginar qué significan, poder volver a pensar cómo hizo este gobierno para generar 4 millones de puestos de trabajo, cómo hizo no solo con aquel gesto espectacular en el buen sentido, simbólico, potente, de descolgar el cuadro, sino que después de descolgar ese cuadro, fueron cientos de cuadros los que se fueron colgando. Cada uno de esos trabajadores que deje de ser invisible y anónimo o mudo. Hablaron algunos el otro día en la Capilla Ardiente. Cada uno de esos trabajadores hoy puede tener un cuadro familiar distinto, que es el de la dignidad, no la que el gobierno les dio, sino la que el gobierno reconoció que era su deber y su derecho a entregar. Va a ser difícil construir, nos es difícil construir y lo que está enfrente es poderosísimo. Pero yo tengo una convicción, y la convicción para mí tiene el valor de verdad. Una emoción y un sentimiento que tiene valor de verdad, que es que la dignidad, lo que se avanzó, es indestructible.